Hola, ¿cómo están? Buenos días. Es un gusto estar en este lugar. Quiero agradecer al pastor Chris Iverson por la cordial invitación para poder abrir la palabra del Señor aquí en la iglesia donde Él ministra en la ciudad de Royce. Vamos a encomendar al Señor este tiempo en oración. Oremos. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que hables a través de tu santa palabra, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu y mueve nuestros corazones a la obediencia. En nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, la pregunta que vamos a tratar de responder en esta mañana dice de la siguiente manera: ¿permitirá Dios que nuestra desobediencia e idolatría queden sin castigo? Debemos recordar que hace algún tiempo atrás estuvimos estudiando en el Catecismo de la Nueva Ciudad qué es la idolatría, y aclaramos que es un pecado que atenta contra Dios mismo. Dios dice, no os hagáis ídolos, ¿no? No os hagáis ídolos. Y la pregunta que vamos a responder hoy habla de que si hay un castigo para la idolatría, no específicamente para la idolatría como un pecado específico per se, sino también como el pecado general. ¿Permitirá Dios que nuestro pecado quede sin castigo? El Catecismo de la Nueva Ciudad lo responde de la siguiente manera: no, claro que no. Dios no permitirá que nuestra desobediencia, que nuestro pecado quede sin castigo, porque todo pecado va en contra de la soberanía, de la santidad y la bondad de Dios, y en contra de su justa ley. Y Dios está airado por nuestros pecados con justa causa y los castigará en su justo juicio, tanto en esta vida como en la venidera. Para fundamentar esta respuesta de forma bíblica, vamos a agarrarnos del capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios, versículos 5 y 6, que dice de la siguiente manera la palabra del Señor: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando leemos estos versos, a primera vista, puede darnos la impresión de que el apóstol Pablo está hablando de pecados específicos. Él tiene una lista aquí en Efesios 5 de 4 pecados: la fornicación, la inmundicia, la avaricia y la idolatría. Y puede hacernos pensar de que cualquiera que comete solo estos pecados no son dignos del reino de Dios. Pero el apóstol Pablo no está agarrando solo estos pecados como los que nos hacen indignos del reino de Dios. Si leemos, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ese es el etcétera del apóstol Pablo. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, y así como en Efesios 5, también en Gálatas 5, Pablo termina diciendo, no heredarán el reino de Dios. Como podemos apreciar, la lista de pecados que Pablo menciona en Gálatas 5 es mucho más extensa que la lista de pecados de Efesios 5. Pablo no está diciendo que son solo cierto tipo de pecados los que nos hacen indignos del reino de Dios, sino son todos los pecados, todo tipo de pecados, los que de alguna manera son expresados por nosotros de forma a veces pública y bochornosa, como también de las maneras más secretas y sutiles. Todos esos pecados, todos los pecados, nos hacen indignos del reino de Dios. Muchas veces cometemos el error de tratar de distinguir entre pecado y pecado con la intención
de disminuir la gravedad de uno de ellos. Pero ese es un terrible error. La verdad es que para Dios todo pecado es horrendo. Todo pecado es aborrecible y digno de castigo. El Señor ve el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, las orgías que menciona Pablo en Gálatas 5, y son pecados de inmoralidad sexual tan detestables como la idolatría y la hechicería. Esos pecados son tan aborrecibles como las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, las disensiones, que son esos desacuerdos que luego te impiden perdonar a otra persona. Estos pecados son tan aberrantes delante de Dios como las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras. ¿Te das cuenta que estamos en un grave problema en este momento? Pero el problema no termina ahí. El problema es más serio de lo que nosotros pensamos. No solo hablamos de acciones pecaminosas que cometemos, sino de una identidad pecaminosa. Aquí estamos hablando de una naturaleza pecaminosa. Nosotros cometemos todos estos pecados porque el pecado mora en nosotros. Somos pecadores innatos. Por eso el apóstol Pablo escribe también en Romanos capítulo 1, versículos 29 al 32, y empieza diciendo, estando atestados. Esta palabra significa llenos, repletos, rebalsando de toda injusticia. Y ahí larga otra vez la lista de pecados, ¿verdad? Que por cierto, la lista de pecados de Romanos es mucho más extensa que la de Gálatas y Efesios. Pablo dice que todo ser humano está lleno de toda injusticia. El pecado forma parte de nuestro ser, está enraizado a nosotros. Desde los pecados de inmoralidad sexual hasta la desobediencia a los padres nos hacen indignos del reino de Dios. Desde los homicidios hasta la falta de misericordia nos hacen indignos del reino de Dios. Y estamos llenos de eso, estamos enraizados de eso. La pregunta nuevamente dice, ¿permitirá Dios que nuestra desobediencia e idolatría, entiéndase desobediencia e idolatría como nuestro pecado, permitirá Dios que nuestro pecado quede sin castigo? Definitivamente, la respuesta a esta pregunta atenta directamente al carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? La Escritura nos muestra a nuestro Señor como el soberano, como Dios es amor. La Escritura nos muestra como Dios santo, santo, santo. Y así cuando vamos observando la diversidad de los atributos de Dios que conforman el carácter de Dios en su totalidad, también apreciamos que Dios es perfectamente justo. Dios es justo. Y como todos los demás atributos de Dios que trabajan conjuntamente sin contradicción alguna entre ellos, la justicia de Dios trabaja en perfecta armonía con su santidad. Dios es santo y esto significa que Dios está apartado de todo pecado. Y aquí hablamos no solamente de una separación del pecado, sino también de un aborrecimiento de Dios hacia el pecado y los que cometen tales acciones. La Escritura nos muestra, por ejemplo, en Salmos capítulo 5, versículos 4 al 6, y dice el salmista, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Aquí vemos el salmista mostrando una separación de Dios hacia el pecado y hacia el pecador. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces. Y aquí el salmista ahora nos muestra no solo la separación, sino el sentir de Dios por el pecado y por el pecador. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová.
En esta última parte, el salmista nos muestra también el castigo hacia el pecador. La separación del pecado, el sentir de Dios hacia el pecado, que es aborrecimiento, y el castigo de Dios hacia el pecador. Salmos capítulo 11, versículos 4 al 7, dice: Jehová está en su santo templo. Ahora el salmista nos muestra a Dios como el Dios santo, sentado en su trono santo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Dios santo examinando, viendo a los hombres. ¿Y qué ve? Bueno, ve a cierto grupo de personas a los cuales llama justos. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Otra vez ese sentir de Dios hacia el pecador y hacia el pecado que impregna a este ser. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de cáliz de ellos. Una vez más, el castigo. Y por último, verso 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El Dios santo y al mismo tiempo justo. La santidad y la justicia de Dios trabajando conjuntamente. La santidad de Dios conjuntamente a su justicia hacen que Dios ame la justicia y le dé el privilegio al hombre justo de mirar su rostro. Pero tenemos un problema, que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. No hay justo. ¿Qué justo podrá ver el rostro de Dios si no hay justo en la tierra? Bueno, la santidad y la justicia de Dios también trabajando conjuntamente nos muestra que Dios aborrece en su justicia y santidad a toda injusticia. Dios aborrece a toda injusticia y castiga a todos los injustos. En nuestra humanidad caída y distorsionada, nosotros de alguna manera tenemos un concepto de lo que es la justicia. Si nosotros vemos que un inocente o alguien a quien consideramos inocente está sufriendo un abuso de parte de otra persona, automáticamente se enciende nuestro deseo, nuestro anhelo de justicia, castigo para ese abusador. Y es que hemos sido creados a la imagen del Dios justo. Y aunque de alguna manera nuestra idea de justicia está distorsionada por el pecado, tenemos ese deseo de justicia. Somos hechos a imagen del Dios justo. Charles Spurgeon dice lo siguiente en el contexto de lo que estamos diciendo acá: no castigar al culpable sería justificar el sufrimiento de los inocentes. Imagina el daño y la injusticia que sufrirían todos los hombres honestos si los ladrones nunca fuesen castigados por sus robos. Permitir que el culpable escape sería hacer sufrir a los inocentes. Y ahora escucha esta parte. Dios, no por elección arbitraria, sino por la necesidad de justicia, porque Él es justo, es parte de su carácter, por la necesidad de justicia, debe castigarnos por el mal. Merecemos el castigo. Pero Dios es amor. Dios es amor. Y Él quiere salvar. Y la Escritura nos muestra que Dios es amor y que Dios es un salvador innato que quiere salvar. Pero también Dios es justo y Dios es santo. Y Dios no va a pasar por encima de su justicia y de su santidad. Porque eso sería injusto, y Dios no es injusto, porque eso sería atentar contra su santidad y dejaría de ser santo, y Dios no puede dejar de ser santo. Efesios capítulo 5, versículo 6, que son los versos que estamos abarcando, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, recordemos que Pablo ha dado una lista larga de pecados,
Y a eso se refiere cuando dice por estas cosas, por estos pecados, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Está más que claro que somos dignos de la ira de Dios. Somos dignos de la condenación. No somos dignos del reino de Dios. Somos dignos de la condenación. No somos dignos de mirar el rostro de Dios, como dice Salmos capítulo 11. Somos dignos de la condenación. Solo hay alguien, solo hay uno que es amado por Dios en toda su plenitud, y ese es Jesucristo. Solo hay alguien que complació al Padre con una vida perfecta y sin pecado, Jesús. Y en Él, en Cristo Jesús, el amado por Dios, es que nosotros somos amados en Él. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 3 al 7, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, merecedores de condenación, ¿verdad? Pero Dios, dice Pablo, y aquí está el hermoso pero de la Escritura, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Con Cristo, Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en su bondad. En Cristo Jesús. Cristo Jesús, estimados hermanos y amigos, Cristo Jesús es el centro, es la armonía perfecta del Dios que es santo, justo, amor y misericordioso. Cristo es aquel que hace engranar por completo los atributos del carácter de Dios. En Él, en Cristo, cayó el castigo para salvar y dar perdón de pecados a todo aquel que cree en Él. Jesucristo es el único heredero legítimo del reino de Dios. Y cuando nosotros creemos en Él, somos unidos a Él de tal manera que en Cristo somos coherederos del reino de Dios, de aquel reino del cual no éramos dignos de entrar. En Cristo Jesús somos justificados por la fe, que significa que la justicia de Cristo, el perfecto, aquel que vivió una vida sin pecado, esa justicia es puesta sobre nosotros como un manto perfecto que nos hace estar delante de Dios como justos. Y de esa manera somos dignos en Cristo de ver el rostro de Dios, cuando antes no éramos dignos de ver su rostro. Pero todo eso tuvo un costo muy caro. Que la ira de Dios, que es la expresión de su justicia y su santidad, cayó sobre su Hijo amado. Costó que aquel que no conoció pecado, que vivió una vida perfecta, fuese tratado en aquella cruz como el peor de los pecadores merece ser tratado. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si escuchando este mensaje te has dado cuenta que estás bajo condenación, que necesitas a Cristo, mira a Cristo con los ojos de la fe. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en aquel que declaró en aquella cruz, consumado es, y murió en tu lugar. Cree en aquel que resucitó con poder de la tumba y está vivo para darte vida eterna si crees en Él. Cree en aquel que ahora mismo está sentado a la derecha del Padre, cual sacerdote para interceder por los suyos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y recibirás el perdón de Dios. Vamos a orar.
Amado Señor, te doy gracias por este tiempo de abrir tu palabra y de mostrarnos cuán grande eres, cuán perfecto eres. Y Señor, tú lo hiciste todo para salvar. Tú lo hiciste todo y de manera perfecta para no ir en contra de tu carácter perfecto. Y eso nos hace confiar más en ti, Señor. Porque sabemos que tú eres inmutable y tú no cambias y tu carácter no cambia, Señor. Y la salvación que nos has dado es plenamente tu salvación y depende de tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos das esa seguridad en Cristo. En su nombre te pedimos todo esto. Amén.